El Sena, uno de los ríos más famosos del mundo, que discurre por la bella campiña francesa atravesando París hasta llegar al Canal de la Mancha. Acompáñenos a bordo de este excepcional crucero por el río para emprender la excursión de su vida en el siguiente crucero de ensueño. Cruceros de ensueño. Bienvenidos a París, la ciudad de la luz. París es la capital de Francia y un punto de referencia mundial en todo aquello que mejora la vida. La alta costura, la buena comida y una historia y cultura ricas y legendarias. París comenzó siendo solamente un pueblo de pescadores en la Ile de la Cité, en el río Sena, y fue conquistada por Julio César en el 52 a.C. Bajo el Imperio Romano, la ciudad creció y se convirtió en una importante metrópoli europea. En el siglo III después de Cristo, la ciudad se convirtió al cristianismo y fue ocupada por el rey de los francos, Clodovedo I, quien escogió a París como capital en el año 508. Pasaron los siglos y París se convirtió en la ciudad más grande de Europa durante la Edad Media. Aquí surgió el gótico como estilo arquitectónico y muchas bellas muestras que han llegado a nuestros días. París consiguió sobrevivir a la peste bubónica y a la Guerra de los 100 años durante los siglos XIV y XV. En el siglo XVI, París era el centro europeo de la edición de libros y es considerada la ciudad en la que comenzó la ilustración intelectual del siglo XVIII. En el siglo XIX, Napoleón I embelleció París mediante sus monumentos que ensalzaban la gloria militar. Y George Haussmann reconstruyó la ciudad con sus famosas avenidas anchas y sus verdes parques. En el siglo XX, la Segunda Guerra Mundial trajo el horror de los bombardeos aéreos sobre la capital francesa, que fue ocupada por las fuerzas alemanas entre 1940 y 1944. En la actualidad, la ciudad continúa creciendo y evolucionando con el nuevo auditorio y los nuevos museos que se han ido construyendo en los últimos años. París sigue siendo una de las ciudades más visitadas del planeta y su corazón es el bello e histórico río Sena. El Sena discurre en dirección noroeste a lo largo de 776 kilómetros a través de Francia y desemboca en el Canal de la Mancha. París está a 445 kilómetros de la desembocadura del Sena, que desciende tan solo 24 metros en su trayecto desde la capital, pasando por Normandía y Rouen hasta llegar al mar. Desde la antigüedad, el Sena ha sido una importante vía de transporte. Los galos ya navegaban por sus aguas mucho antes de que llegaran los romanos. Solo en la ciudad de París existen 37 puentes que cruzan el Sena. Nuestro crucero por el Sena comienza en el Quai de Javel, próximo al puente Mirabeau, en la parte occidental de París. Debido a las fuertes lluvias recientes, el nivel del agua del Sena es especialmente alto y los barcos no han podido navegar hasta la ciudad por temor a colisionar con los puentes. Pero no hay que preocuparse. Ama Waterways nos ha comunicado que el barco nos estará esperando en Rouen, situada río abajo en dirección noroeste, y han dispuesto una serie de cómodos autobuses que nos llevarán a esa ciudad sin coste adicional. De este modo, tras una ligera modificación de nuestros planes, estamos de camino a Rouen para descubrir nuestro barco. ¡Qué elegante es el Amallegro!
Este es un barco construido en los Países Bajos en 2007 y está especialmente diseñado para realizar cruceros por río. El equipo, compuesto por 70 expertos europeos, acoge hasta 150 pasajeros a bordo, distribuidos en 74 camarotes en 3 cubiertas. El barco, que se concibió para emprender cruceros por río, tiene 110 metros de eslora y tan solo 11,5 de manga. El tamaño ideal para superar las esclusas del río. Nos dan la bienvenida en la recepción situada cerca de la escalera principal. El amable personal se asegura de responder a nuestras preguntas y nos esperan para mostrarnos nuestras habitaciones y ayudarnos con el equipaje. Los camarotes son luminosos y espaciosos. No tienen nada que ver con la estrechez de los barcos de crucero de hoy en día. Las cómodas camas de matrimonio cuentan con finas sábanas de algodón y están situadas junto a unos grandes ventanales. Tienen una agradable zona de estar y un práctico escritorio donde podrá escribir las postales que mande a casa o recargar su teléfono móvil. La pantalla de la habitación es mucho más que una pantalla de televisión. El sistema Diversión a bordo le ofrece películas, música, acceso a internet e información sobre el barco. Dispone de albornoces de forma gratuita y de agua embotellada repuesta diariamente. Todos los camarotes están decorados con gusto para sentirnos como en casa. En el escritorio encontramos un par de auriculares inalámbricos que nos ayudarán a escuchar a nuestros expertos guías cuando salgamos del barco para realizar excursiones en tierra. Todas las habitaciones disponen de un baño espacioso con encimeras de granito y bañera y duchas separadas. Tras instalarnos y ponernos cómodos, nos dirigimos al salón del barco, donde nos reciben con una copa de champán y algo de música gracias a Mike, el músico de la Malegro. Es la oportunidad perfecta para presentarnos a nuestros compañeros de viaje y charlar sobre las maravillas que nos esperan en nuestro crucero por el Sena. Martín, el jefe de habitaciones de nuestro barco, nos da la bienvenida y nos presenta a parte del personal. A continuación, el capitán Jeffrey Mason alza su copa y da comienzo nuestro crucero de ensueño. Gracias, gracias. Declaro este crucero número 150507 oficialmente inaugurado. Bienvenidos a bordo. ¡Salud! Cruceros de ensueño. Seguimos en Cruceros de Ensueño con nuestro viaje de una semana en el que descubriremos el Sena, uno de los ríos más bellos e históricos de la Tierra. Más adelante regresaremos para visitar Rouen, pero ahora dejamos el muelle en mitad de la noche para dirigirnos a Vernon. Es un viaje de unos 65 kilómetros en línea recta, pero nuestro barco ha de recorrer casi el doble de distancia, pues ha de seguir el serpenteante trayecto del Sena. Mientras atracamos en el muelle de Vernon, observamos los restos del puente de la ciudad que se remonta a la Edad Media, así como la pintoresca casita de peaje que aún se ve a la orilla. Más arriba, en lo alto de las colinas que rodean la ciudad, vemos la piedra blanca de una cantera. La piedra de aquí se empleó para construir las iglesias de la localidad, pero también se transportó por el Sena hasta París y se utilizó en los proyectos de construcción de la capital. Conforme caminamos hacia Vernon, vemos que el agua ha cubierto parte del muelle. Esto nos indica que el nivel de las aguas del Sena es más elevado de lo habitual. La encantadora ciudad de Vernon fue fundada en el siglo IX por Golon, el primer duque de Normandía, y se incorporó al Reino de Francia en 1196. Mientras paseamos por la ciudad, descubrimos muestras espectaculares de la arquitectura medieval que han sido restauradas con sumo cuidado. Una vez esté aquí, asegúrese de hacer una parada en la imponente iglesia de Notre Dame, que se remonta al siglo XI y que estuvo en proceso de construcción durante todo el periodo gótico, hasta finales del siglo XVI.
El altar y el transepto son de estilo románico, mientras que el resto del magnífico edificio incorpora los estilos gótico primitivo, flamígero y perpendicular. El órgano de la iglesia es de comienzos del siglo XVII. Y los antiguos ventanales están iluminados por vidrieras con diseños abstractos que añadieron en los años 70 del siglo pasado para reemplazar las que fueron dañadas durante la Segunda Guerra Mundial. A la 1 de la tarde nos reunimos en el muelle para montar en los autobuses que en 10 minutos nos llevarán a la cercana Giverny. Existen indicios de que el ser humano vivía en esta zona desde el Neolítico, si bien la población de este encantador pueblo rural solo había crecido hasta alcanzar las 301 personas en 1883. En aquel año, el pintor impresionista Claude Monet se mudó aquí con su esposa y sus 8 hijos. Hoy en día, multitud de visitantes vienen a visitar la casa y el jardín de Monet, y nosotros también queremos hacerlo. La pasión de Monet por la pintura era equiparable a su pasión por la jardinería. Con el paso de los años, diseñó y creó amplios y hermosos jardines alrededor de la Casa Rosa de persianas verdes, conocida como la Pressoir, que significa la prensa de sidra. En la casa nos sorprende lo bien conservado que está el edificio. Es como si el señor Monet hubiera salido unos segundos antes de que llegáramos. A medida que crecía la fama y la fortuna de Monet, el pintor compró la tierra que rodeaba la casa y contrató a un equipo de jardineros para crear jardines cada vez más hermosos y estanques de lirios que luego él inmortalizaría en muchas de sus pinturas. Décadas antes de morir, Monet realizó más de 500 magníficas pinturas de su jardín empleando su personal estilo impresionista. Los amantes de su trabajo reconocerán partes del jardín a partir de las pinturas que Monet creó, mientras que los aficionados a la botánica disfrutarán de las espectaculares plantas y flores que siguen cuidándose casi un siglo después de su muerte. Michel, hijo de Monet, cedió la casa de su padre junto con su hermoso estanque de nenúfares y el jardín a la Academia Francesa de Bellas Artes en 1966. Esta inició entonces un amplio proyecto de restauración y abrió sus puertas al público en 1980. Cruceros de ensueño. Continúa nuestro crucero de ensueño por el Sena en el noroeste de Francia. Dejamos el muelle de Vernon a las 2:30 de la madrugada y navegamos durante toda la noche hasta nuestro siguiente puerto de escala. Llegaremos a Caudebec-Ancoc a las 10:30 de la mañana, después de recorrer 159 kilómetros río abajo. Mientras atravesamos la hermosa campiña francesa, nos dirigimos al salón comedor para desayunar tranquilamente y comenzar el día. El chef del barco y el personal de cocina le ofrecerán su desayuno favorito diariamente y comenzarán con una selección de bollería para los madrugadores de 6:30 a 7:30. De 7:30 a 9:30 se sirve el desayuno caliente, que incluye huevos hervidos en cualquier estilo, bacon, salchichas y fruta del día. Si prefiere dormir largo y tendido en sus vacaciones, no se preocupe. Cada día el salón comedor está abierto con bollería, zumo, té y café de 9:30 a 10:30. Después de desayunar, subimos a la cubierta del barco para disfrutar de las vistas mientras paseamos bajo el asombroso Pont de Breton. Este increíble puente colgante de 1.278 metros de largo cuenta con unas torres de apoyo que se elevan 320 metros. Nosotros no tenemos que preocuparnos por poder pasar por debajo, puesto que el puente está situado a 50 metros sobre el Sena. Está considerado una gran obra de ingeniería y el primer ejemplo de este tipo de puente en el mundo.
Un poco más allá del Pont de Breton, avistamos el puerto de Caudebec-en-Caux, en la orilla derecha del Sena. Vemos las casas señoriales encaramadas en las colinas detrás de la ciudad y edificios bien conservados, situados a lo largo de la ribera, con sus típicas chimeneas de ladrillo rojo y sus ventanas abuhardilladas. Caudebec es uno de los muchos lugares en Normandía con nombres que hablan de su pasado escandinavo. En danés antiguo, Coldbæk significa arroyo frío. El muelle de Caudebec-en-Caux es solo lo suficientemente espacioso como para dar cabida a una embarcación. Así que en días como hoy, en los que ya hay un barco atracado en el muelle, los demás barcos que lleguen tendrán que situarse en paralelo y amarrarse entre sí. Esta es una maniobra complicada, pues el capitán ha de realizar un giro de 180 grados en el río y luego ir acercándose poco a poco al barco que ya esté en el muelle y situarse junto a este. A continuación, el personal amarra nuestro barco al de al lado y coloca un puente entre ambos con una pequeña pasarela. Para ir a tierra, solo tenemos que salir de nuestro barco, dirigirnos al de al lado, salir de este y llegar al muelle. Es así de sencillo. Hemos llegado a Caudebec a las 10:30 del sábado por la mañana, justo a tiempo para el mercado semanal que se instala en el centro de la ciudad. Es un modo fantástico para hacernos una idea de la ciudad durante una visita breve. Podemos pasear entre los lugareños y ver algunos de los productos que ofrecen. Como estamos muy cerca del mar, no nos sorprende ver una estupenda selección de pescado fresco dispuesto para su venta. Al mirar hacia el río también descubrimos lo cerca que estamos del mar. Grandes barcos van y vienen por el ajetreado canal gracias a la ayuda de los expertos prácticos y su profundo conocimiento del río. Algunas de las muchas personas que se acercaron al Sena en los muelles en Caudebec dejaron su huella a su paso por aquí, como se puede observar en las señales hechas a mano colocadas cerca de la orilla. La maravillosa iglesia de Notre-Dame de Caudebec-en-Caux se erige sobre el río y el pequeño pueblo. Se dice que el rey Enrique IV la llamó la capilla más bonita de su reino. La iglesia se construyó en los siglos XV y XVI y sigue siendo el monumento central de Caudebec, pese a haber sufrido numerosos daños a manos de los calvinistas durante las guerras francesas motivadas por la religión y más tarde durante la Segunda Guerra Mundial. Resulta sorprendente el hecho de que gran parte de las vidrieras originales sobrevivieran estos periodos turbulentos y aún lucen en la antigua iglesia gótica. El órgano se instaló en 1542 y ha sido restaurado en varias ocasiones a lo largo de estos siglos. En la última restauración, que se completó en 2006, se invirtieron 3 años de laborioso trabajo. Cruceros de ensueño. Seguimos en Cruceros de Ensueño con nuestro maravilloso crucero por el río Sena desde París al Canal de la Mancha. Ayer llegamos a Caudebec-en-Caux y tras explorar el pequeño y bello pueblo, pasamos la noche en el muelle. Hemos navegado por el Sena atravesando casi todo su recorrido hasta llegar a su desembocadura y hoy visitaremos una zona muy importante de Normandía. Del muelle subimos a los cómodos autobuses para emprender un viaje de 90 minutos pasando por el Pont de Breton y la hermosa campiña francesa hasta llegar a la costa. Nos llega el olor a sal conforme nos acercamos a las playas y a la zona donde tuvo lugar la invasión anfibia de mayor envergadura de la historia. En junio de 1944, las fuerzas aliadas llegaron a las playas de Normandía en un ataque contra las fuerzas alemanas que habían ocupado Francia 4 años antes.
Este es el cementerio estadounidense de Normandía. El cementerio y el monumento están situados en el cementerio temporal de Saint-Laurent, fundado por el ejército estadounidense el 8 de junio de 1944. Fue el primer cementerio de Estados Unidos en territorio europeo de la Segunda Guerra Mundial y acoge las tumbas de 9.387 soldados caídos, la mayoría de los cuales murieron durante los desembarcos del día D y las batallas que le siguieron. El monumento está formado por columnas dispuestas en semicírculo en torno a una estatua de bronce llamada El espíritu de la juventud americana levantándose sobre las olas. Al oeste hay un estanque de plácidas aguas. Detrás de este se encuentran las tumbas y una capilla circular. Justo enfrente de las playas hay un mapa que muestra las zonas de desembarco a las que llegaron las fuerzas aliadas siendo atacadas por los alemanes. La escultura conmemorativa titulada Le Brave o Los Valientes surge de las arenas de la playa Omaha. El monumento fue encargado por el gobierno francés en 2004 para conmemorar el 60 aniversario de la invasión. Algo más lejos de allí, entre la playa de Omaha y la playa de Utah, llegamos a una zona conocida como Pointe du Hoc. El 6 de junio, el 2º Batallón de Infantería estadounidense escaló los acantilados situados 75 metros sobre el mar y acabó con las posiciones de artillería alemanas y con su centro de control situado aquí. Los alemanes colocaron cañones en esta zona elevada para disparar sobre las playas de Utah y Omaha. Hoy en día, el terreno continúa lleno de grandes cráteres ocasionados por el bombardeo aéreo que tuvo lugar antes de la invasión, así como por los proyectiles lanzados por los buques de guerra desde el mar. Tan solo esta zona recibió 10 kilotones de explosivos de alta potencia, el equivalente a la bomba nuclear detonada sobre Hiroshima. Al borde del acantilado vemos el búnker de observación y un monumento en homenaje a la infantería estadounidense. Las paredes de este antiguo edificio aún conservan marcas de balas y fragmentos de granadas de aquella contienda. En la zona se encuentran dispersos numerosos búnkeres, algunos de ellos intactos, otros completamente destruidos. Hubo un tiempo en el que en esta zona hubo búnkeres antiaéreos, cuarteles, un hospital búnker, un almacén de armas y emplazamientos de cañones. Hoy en día Pointe du Hoc cuenta con aguas tranquilas. Los cañones y las lanchas de desembarco no se divisan por ningún lado. Ahora los pescadores de langosta y las embarcaciones de recreo disfrutan de la brisa del Canal de la Mancha. Desde Pointe du Hoc viajamos 30 kilómetros al este a lo largo de la costa hasta llegar a la pequeña y encantadora localidad costera de Arromanches-les-Bains y al Musée du Débarquement, o Museo del Desembarco. Aquí descubriremos una de las hazañas más grandes de la ingeniería militar de todos los tiempos. Después del desembarco inicial de tropas y material en las playas de Normandía, tuvo que establecerse una línea de suministro para permitir que la batalla se librara en Europa conforme se avanzaba por el continente. Las fuerzas alemanas de ocupación habían tomado el control de todos los puertos, de modo que los buques de carga no podían proporcionar suministros a las tropas en tierra. A los ingleses, liderados por Winston Churchill, se les ocurrió un plan ambicioso. Comenzaron a fabricar enormes diques, muelles flotantes y carreteras en Inglaterra y Escocia, y luego llevaron las piezas al Canal de la Mancha para que se montaran y pasaran a convertirse en grandes puertos militares, en lugares donde días antes no había existido nada. Al cabo de unos días concluyó la construcción de los dos puertos, conocidos como Mulberry A y Mulberry B, y poco después las tropas y maquinaria discurrían por tierra a un ritmo constante. De este modo apoyaban a los ejércitos conforme estos hacían retroceder a Hitler.
Aunque en un principio solo estuvo diseñado para durar unas semanas, este intrincado puerto de Arromanches se usó varios meses y aún hoy en día se ven algunas piezas de esta estructura que sirven como recuerdo del gran esfuerzo que se realizó en este lugar. 11 meses después de que los primeros hombres se abrieran paso por las playas de Normandía, la victoria llegó a Europa y la celebración comenzó en todo el mundo. Si decide salir a la costa para visitar las playas de Normandía, le darán su almuerzo para llevar. No olvide un sombrero para protegerse del sol y calzado cómodo, ya que caminaremos bastante en esta excursión de 10 horas. Cruceros de ensueño. Nuestro maravilloso crucero por el río Sena en el norte de Francia sigue en marcha. Después de esta visita tan emotiva a las playas de Normandía, regresamos a la Malegro, nuestro bello barco en el puerto de Caudebec-Canco. Embarcamos sobre las 7 menos cuarto, pues el crucero parte con destino a Rouen a las 7 de esta tarde. Hace una tarde fantástica cuando nos ponemos en marcha por el Sena de vuelta a la capital francesa. Aunque la previsión es que nuestro crucero termine en París en un par de días, aún no estamos seguros de si el agua ha vuelto a su nivel habitual y nos permitirá navegar bajo los puentes de París. De todos modos, el buen tiempo del que disfrutamos parece indicar que así será. Mientras nos relajamos en la cubierta y observamos cómo la campiña francesa discurre silenciosamente conforme navegamos, el personal del restaurante trabaja a destajo para preparar otra cena deliciosa. Como cada día antes de la cena, los camareros y los cocineros hablan de las opciones del menú de la cena. Ya que los invitados se preocupan por las calorías, el contenido de gluten y las salsas a base de alcohol, el personal quiere asegurarse de que cuenta con la información correcta. El personal es consciente de que la comida que se sirve durante un crucero puede hacer que las vacaciones sean un éxito o un fracaso. Por eso no escatima en esfuerzos para garantizar que todos los pasajeros queden completamente satisfechos. Las comidas que se sirven a bordo son siempre deliciosas y el menú de esta noche tampoco es una excepción. Comienza con una ensalada de queso de cabra fresco con frijoles y pan de pita, o con una fantástica mousse de gambas y chutney de fruta. De primer plato podemos elegir entre un rico potaje de verduras o un ligero consomé de pollo. Luego tenemos 3 suculentos platos principales: crepes con bechamel de setas y nabo asado, filete de lenguado con risotto de setas y calabacín, o un delicioso solomillo con salsa cazadora. Qué pena tener que elegir. Mientras disfrutamos de almuerzos y cenas, podemos servirnos el vino y la cerveza que nos ofrecen con la comida. El sommelier del crucero nos ofrece una excelente selección para que usted la descubra. Si quiere que la fiesta continúe tras la cena, el barman Peter conoce todos los cócteles que se pueda imaginar y estará encantado de prepararle su favorito. Tras la excursión de cada día, nos darán la bienvenida a nuestra vuelta con un cóctel del día cortesía de la casa, para que descubramos así nuevos sabores o simplemente disfrutemos de los que ya conocemos. Todo depende de nosotros. Esta noche el barco navegará a través de la oscuridad para llegar al puerto de Rouen sobre las 2 de la madrugada. El tramo del río Sena que vamos a atravesar en los últimos 10 kilómetros es diferente. A lo largo de la ribera vemos refinerías, fábricas y silos de grano.
Por la noche, muchas de estas estructuras se iluminan como si fueran árboles de Navidad y dejan un reflejo en las calmadas aguas del Sena que añaden magia al ambiente. Recordemos que empezamos nuestra travesía en Rouen, pues debido al elevado nivel de las aguas del Sena, el barco no podía llegar hasta París. Todos esperamos que en los últimos días el agua haya regresado a su nivel habitual para que nuestro crucero de ensueño pueda continuar su travesía hasta la Ciudad de la Luz. Ahora es el momento de descansar. Mañana descubriremos la bella e histórica Rouen. Cruceros de ensueño. Estamos en Francia, en nuestro crucero de ensueño por el Sena a bordo del encantador Amalegro. Juntos hemos disfrutado de una maravillosa semana llena de aventuras en la región al noroeste de Francia y hoy hemos llegado al puerto de la bella ciudad de Rouen. Vamos a caminar por esta encantadora ciudad medieval para descubrirla, aunque algunos de nuestros compañeros han optado por usar las bicicletas de nuestro crucero para hacer esta excursión. Las bicicletas son un medio ideal para dar un paseo con total independencia. El barco le ofrece todo lo que necesite para su excursión. El personal le ayudará incluso a ajustar la bicicleta a su altura. Lo único que tendrá que hacer es darle a los pedales. Fundada en el lugar del asentamiento romano conocido como Rotomagus, la ciudad de Rouen fue la antigua capital del Ducado de Normandía. En la actualidad, la maravillosa ciudad antigua es uno de los lugares de interés más destacados del norte de Francia. Durante la Edad Media, Rouen fue una de las ciudades más ricas y pobladas de toda Europa. Sin embargo, fue devastada en varias ocasiones por la peste y el fuego. Si bien casi la mitad de la ciudad quedó destruida tras la Segunda Guerra Mundial, desde entonces ha sido restaurada y cuenta con magníficos ejemplos arquitectónicos, sobre todo en la zona del casco antiguo medieval. Deténgase a admirar los llamativos detalles de la fachada de la iglesia de Saint-Maclou. Esta iglesia católica comenzó a construirse en 1435 para reemplazar una iglesia románica situada en el mismo lugar que estaba en mal estado. La iglesia es conocida por ser uno de los mejores ejemplos arquitectónicos del estilo gótico flamígero de toda Francia. Como en el caso de muchas iglesias góticas europeas, la fachada exterior fue decorada con decenas de estatuas que representan figuras sagradas y personajes importantes de la época en la que se construyó. Saint-Maclou es también el nombre que se le ha dado al cementerio, situado muy cerca. Ya los romanos enterraban aquí a sus seres queridos. Cuando en 1348 la peste negra mató a 3/4 partes de la población, este fue el cementerio principal que dio cabida a los centenares de cuerpos. 2 siglos más tarde hubo que ampliar el cementerio para obtener más espacio y se completó la construcción de los osarios situados en las zonas este, oeste y norte. En la actualidad, aún se pueden ver las macabras tallas de cráneos, huesos y palas dispuestas en los marcos de madera de los edificios antiguos. En 1705 se retiraron todos los cuerpos y los edificios se emplearon como escuelas para niños pobres. Hoy en día son propiedad de la ciudad y albergan una escuela de bellas artes. Las maravillas arquitectónicas siguen apareciendo a medida que paseamos por esta bella ciudad. Entre ellas destaca el que fuera el edificio más alto del mundo entre 1876 y 1880. Se trata de la Catedral de Rouen, construida entre 1202 y 1880. Sus casi 7 siglos de construcción la convierten en un impresionante templo de adoración. El edificio ha sido alcanzado por los rayos en múltiples ocasiones.
Fue devastado por las guerras y algunas de sus verjas se fundieron para fabricar armas durante las contiendas. Pese a todo, la catedral sobrevivió y continúa emocionando a los visitantes con su belleza y porte increíbles. Claude Monet se inspiró en esta espectacular catedral para realizar, bajo diferentes condiciones de luz, una serie de pinturas. Rouen es el lugar donde Juana de Arco murió a manos de los invasores ingleses en 1431. La ataron a una columna del mercado y la quemaron acusada de hereje cuando tan solo tenía 19 años. Durante su juicio fue encarcelada en esta torre, el último vestigio del castillo que fue derruido a finales del siglo XVI. Tras su ejecución, el cuerpo de Juana de Arco se quemó 2 veces más y las cenizas se arrojaron al Sena. En una ciudad llena de históricos monumentos arquitectónicos, el gran reloj de Rouen es la guinda del pastel. En el siglo XIV, las campanas de la ciudad se instalaron en un campanario gótico con un sencillo mecanismo que hacía tocar las campanas a la hora, la media hora y los cuartos de hora. Posteriormente, en 1409, se instaló un reloj en el arco de una puerta de la antigua muralla romana que rodeaba la ciudad. El arco actual, que cuenta con 2 relojes, se construyó en 1529. Cada uno de estos relojes tiene una manecilla que indica la hora, un globo terráqueo situado sobre las 12 que señala la fase lunar y una apertura bajo las 6 que muestra una imagen diferente cada día de la semana. Aunque el encargado del reloj solía vivir cerca del arco, hoy en día el mantenimiento se lleva a cabo de una manera mucho más moderna. Tras pasar un magnífico día caminando por Rouen, regresamos a nuestro hotel flotante para disfrutar de una placentera noche. Quizá queramos darnos un capricho y visitar la zona de masaje y el servicio de peluquería del barco. En una tranquila zona del Amallegro, cerca del completo gimnasio, encontramos un oasis de paz donde poder mimarnos con un masaje rejuvenecedor o simplemente concertar una cita para el corte de pelo con el que nos sentiremos genial durante las vacaciones. A las 6:30 de la tarde nos dirigimos al salón del barco para el cóctel del capitán. Todos estamos de acuerdo en lo mucho que hemos disfrutado a bordo, pero debido a los altos niveles del agua, aún no sabemos dónde desembarcaremos. Estamos deseosos de conocer qué noticias nos tiene que dar el capitán. Desembarcaremos en París. Es la mejor noticia que nos podrían haber dado. El agua está regresando a su nivel normal y podremos finalizar nuestro crucero en París como estaba previsto. Pero antes nos espera un día en Les Andelys. Esta noche el barco permanecerá en el puerto de Rouen, así que algunos pasajeros han decidido aprovechar la oportunidad y salir a cenar a la ciudad. El restaurante Quatre Saisons de Rouen es famoso en todo el mundo por su pato prensado. La receta no ha cambiado desde 1993. El tierno pato asado que le sirven en la mesa hace de la comida un verdadero espectáculo culinario. La pechuga y el muslo se cortan en finas lonchas y el resto del pato se presiona en una antigua prensa de plata para extraer los deliciosos jugos que forman la base de la salsa. Un poco de vino de Oporto, zumo de limón, algunas especias y una buena cantidad de mantequilla completan la deliciosa salsa que se dispone sobre la carne y se cocina en su mesa. El resultado es una experiencia culinaria única en el corazón del lugar donde se creó. Y aún hay muchas más experiencias esperándonos, pues nuestro crucero de ensueño continúa. Cruceros de ensueño.
Seguimos en Cruceros de Ensueño con nuestra semana de descubrimientos mientras navegamos por el Sena desde la costa de Normandía hasta París. Esta mañana nos dirigimos al puerto de Les Andelys, donde pasaremos nuestro último día de viaje antes de que mañana desembarquemos en la capital francesa. Les Andelys está situada en un encantador meandro del Sena, rodeada de suaves colinas boscosas y acantilados de tiza blanca. La pequeña ciudad cuenta con una población de menos de 10.000 habitantes y se puede visitar a pie o, mejor aún, con las bicicletas de las que dispone el Amalegro. En la época galorromana, el pueblo de Le Grand Andelys era un importante centro religioso. Le Petit Andelys surgió a finales del siglo XII. Durante siglos, Le Petit Andelys fue objeto de numerosas disputas entre los ingleses y franceses, quienes al finalizar la Revolución Francesa consiguieron por fin incorporarla a Les Andelys. Merece la pena subir hasta las colinas para contemplar las vistas sobre la ciudad y el Sena. Este emplazamiento era también idóneo para controlar la zona, por lo que no es de extrañar que el rey Ricardo I de Inglaterra, duque feudal de Normandía y más conocido como Ricardo Corazón de León, decidiera construir aquí su magnífico castillo, el Castillo Gaillard. Resulta sorprendente que la impresionante fortaleza se construyera en tan solo un año, gracias a la labor de más de 6.000 artesanos y constructores contratados para construir el castillo. El Castillo Gaillard estaba destinado a intimidar al rey Felipe Augusto de Francia y evitar la invasión de Normandía. La llegada masiva de estos trabajadores propició la creación del pueblo de Le Petit Andelys. Hoy en día, el Castillo Gaillard está en ruinas, pero todavía se pueden apreciar las complejas innovaciones que incorporaba este edificio. El castillo es un ejemplo primitivo de fortificación concéntrica y fue uno de los primeros castillos europeos en incluir aperturas en las plantas de sus torres, a través de las cuales se podían tirar rocas o derramar aceite caliente a los atacantes. En total hay 3 recintos, separados por fosos secos y un torreón dentro del espacio interior. Cuando los miles de trabajadores llegaron a esta parte del Sena para construir el castillo de Ricardo, necesitaron un lugar donde quedarse. Así es como surgió el pueblo de Le Petit Andelys, al igual que la hermosa iglesia de Saint-Sauveur, con su aguja de 47 metros de altura. La construcción de la iglesia comenzó en 1198, puesto que Ricardo Corazón de León prohibió que se iniciara antes de que su castillo estuviera acabado. A diferencia de la mayoría de iglesias y catedrales de Europa, la iglesia de Saint-Sauveur se construyó en tan solo 4 años. El edificio es una verdadera joya de la arquitectura gótica, con planta de cruz griega, elevados contrafuertes, techos abovedados y su bello tejado de madera y pizarra. Se dice que el de esta iglesia es uno de los órganos en funcionamiento más antiguos de Francia. Es de 1647 y aún se toca cada semana durante las misas. El tiempo pasa rápido y ya es hora de regresar a nuestro barco y zarpar de nuevo. Nuestro destino, París, y el final de otro maravilloso crucero de ensueño repleto de recuerdos.